Hubo un silencio antes de que sonara la primera hora. No el silencio de espacios vacíos o plegarias olvidadas, sino el silencio de un mundo conteniendo el aliento, suspendido entre lo que creía y lo que estaba a punto de descubrir. En ese silencio, algo ancestral se agitó. No el trueno de la ira divina o el crujir de sellos que se abren, sino el susurro silencioso de las ilusiones comenzando su lento e inevitable colapso. Las primeras 24 horas siempre habían sido descritas como el comienzo del fin, como fuego y juicio lloviendo sobre los infieles. Pero ¿qué tal si los antiguos habían susurrado algo completamente diferente? ¿Qué tal si la tribulación no era un evento cósmico, sino un espejo, sostenido frente al rostro de la humanidad con tal claridad que toda pretensión finalmente se desmoronaría? Las palabras atribuidas a Jesús, esparcidas a través de siglos de interpretación y reinterpretación, comenzaron a revelarse no como profecías de destrucción externa, sino como mapas precisos e implacables de la crisis interior que aguarda a cada alma lo suficientemente valiente como para mirar más allá del velo del confort organizado. ¿Por qué la humanidad teme más a la verdad que al dolor? Quizás porque el dolor termina, pero la verdad perdura, transformando todo lo que toca. La primera hora de esas legendarias 24 no fue marcada por trompetas o terremotos, sino por la súbita y terrible claridad de que lo que habíamos llamado fe podría haber sido miedo desde el principio. Miedo vestido con túnicas, miedo cantando himnos, miedo construyendo catedrales para albergar su propio temblor. En el principio fue el verbo, pero ¿cuál verbo? ¿El verbo que controlaba o el verbo que liberaba? ¿El verbo que encadenaba la conciencia en cadenas de dogma o el verbo que destruía esas cadenas con el simple y devastador poder de la investigación? El Jesús de la historia, si pudiera ser separado del Jesús de la institución, había hablado no de sumisión, sino de despertar, no de obediencia ciega, sino de cuestionamiento radical. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? ¿Libres de quién? La tribulación, tal como se desarrollaba en esas primeras horas preciosas, se reveló como precisamente esta liberación, el despojamiento de mentiras cómodas, la disolución de estructuras construidas sobre siglos de miedo administrado. No era que Dios estuviera enojado. Era que la humanidad finalmente estaba lista para ver lo que se había hecho a sí misma en nombre de Dios. Las lágrimas que cayeron no fueron lágrimas de castigo divino, sino lágrimas de reconocimiento. El reconocimiento de cuán profunda, cuán sistemática, cuán completamente lo sagrado había sido capturado y convertido en arma contra las mismas almas que pretendía salvar. ¿Qué significa cuando un dogma colapsa ante la razón? Significa que lo que pensábamos era eterno, era meramente temporal. Lo que creíamos era divino, era trágicamente humano. Lo que aceptábamos como verdad era a menudo la mentira más sofisticada jamás contada. Las primeras 12 horas trajeron este reconocimiento como el amanecer sobre un campo de batalla, revelando el verdadero alcance de la devastación que la creencia organizada había causado sobre la conciencia humana. Pero había otra voz en esas horas, una voz que había estado hablando durante siglos desde los márgenes, desde los lugares donde moran los herejes y se reproducen las preguntas peligrosas. Baruch Spinoza, el pulidor de lentes, el hijo excomulgado de Ámsterdam, había visto venir este momento mucho antes de que llegara. En su taller silencioso, puliendo cristal hasta la claridad perfecta, había estado puliendo algo completamente diferente, la lente empañada a través de la cual la humanidad veía lo divino. Spinoza había mirado los textos apocalípticos, las profecías de tribulación y juicio, y los había visto por lo que eran,
No revelaciones divinas, sino construcciones humanas. No verdades eternas, sino herramientas temporales de poder y control. ¿Por qué la Iglesia teme más a la duda que a la herejía? Porque la duda es el comienzo de la investigación, y la investigación es el fin de la autoridad incuestionable. La herejía, al menos, aún opera dentro del marco de la creencia. La duda cuestiona el marco mismo. El filósofo había entendido lo que las autoridades religiosas siempre habían sabido, pero nunca admitido, que la mayor amenaza para la religión organizada no era la inmoralidad o la incredulidad, sino el pensamiento claro. Una población que pensara claramente inevitablemente comenzaría a hacer las preguntas que ninguna institución construida sobre el misterio y la obediencia podría permitirse responder. Preguntas como, ¿por qué los representantes de un Dios amoroso requieren miedo para mantener su autoridad? ¿Por qué los siervos de la verdad trabajan tan duro para suprimir la investigación? ¿Por qué la salvación siempre parece requerir la rendición de las facultades que nos hacen más humanos? La razón, la investigación, el valor de dudar. En esas horas que se profundizaban del primer día, el fantasma de Spinoza caminó entre las certezas que se desmoronaban como un médico examinando síntomas. La tribulación no era un evento externo, sino un reconocimiento interno. El reconocimiento de que lo que la humanidad había llamado Dios era a menudo meramente la proyección de estructuras de poder humanas sobre el cosmos. El reconocimiento de que lo que había sido nombrado salvación era frecuentemente solo control sofisticado. El reconocimiento de que el reino de los cielos podría no ser nada más que el reino de la tierra, disfrazado por retórica inteligente y reforzado por generaciones de miedo cultivado. Podría ser que la fe verdadera comience en el momento en que las certezas se rompen. No la fe que se aferra al dogma frente a la evidencia, sino la fe que confía en el universo lo suficiente como para seguir la verdad donde quiera que lleve, incluso si lleva lejos de todo lo que pensábamos que sabíamos. El Jesús que emergió de detrás de siglos de interpretación institucional no era el pastor manso del cristianismo organizado, sino algo mucho más peligroso, un cuestionador radical, un socavador sistemático de la autoridad religiosa, una voz llamando a las almas lejos de la salvación externa hacia la liberación interna. Las horas pasaron. Y con cada hora que pasaba, la verdadera naturaleza de la tribulación se hizo más clara. No era que el mundo estuviera terminando, era que una manera particular de ver el mundo estaba terminando. No era que Dios finalmente estuviera revelando ira divina, era que la humanidad finalmente estaba desarrollando el valor para examinar lo que había creado en nombre de Dios y llamarlo por su nombre propio, humano. Demasiado humano. Spinoza había visto este momento en sus investigaciones filosóficas como un matemático ve el resultado inevitable de una ecuación larga. Cuando comienzas con premisas falsas, que la verdad requiere autoridad, que la divinidad demanda sumisión, que la salvación viene a través de instituciones en lugar de a través del entendimiento directo, eventualmente llegarás a conclusiones falsas. La tribulación era simplemente el momento cuando las conclusiones falsas ya no podían sostenerse contra el peso del cuestionamiento acumulado. ¿Por qué necesitamos intermediarios entre nosotros y lo infinito? ¿Por qué el camino hacia lo divino siempre parece requerir pasar a través de guardianes humanos que se benefician de nuestro paso? ¿Por qué la verdad espiritual tan a menudo se alinea convenientemente con los intereses temporales de aquellos que pretenden representarla? Estas preguntas habían sido susurradas en escuelas de filosofía y cafeterías durante siglos, pero en esas primeras 24 horas finalmente encontraron su voz en la corriente principal de la conciencia humana. El Jesús que habló en esas horas no era el Jesús de credos y concilios, sino el Jesús que había pedido a sus seguidores que cuestionaran todo,
que examinaran los frutos de aquellos que reclamaban autoridad, que confiaran en su propia capacidad para una relación directa con lo divino. Este Jesús nunca había pedido adoración, había pedido imitación, nunca había demandado sumisión, había demandado despertar. Nunca había prometido salvación a través de la creencia, había prometido liberación a través del entendimiento. Pero, ¿entendimiento de qué? Entendimiento de los mecanismos por los cuales la conciencia se esclaviza a las autoridades externas. Entendimiento de las formas en que el miedo se disfraza como fe. Entendimiento de la diferencia entre espiritualidad y religión, entre verdad y doctrina, entre la palabra viva y la letra muerta. La tribulación fue el gran despertar a estas distinciones que habían sido deliberadamente difuminadas por siglos de interés institucional en mantener su propia indistinguibilidad. Cuando la noche cayó sobre el primer día, algo había cambiado en la conciencia colectiva de la humanidad. No todos lo sintieron conscientemente, pero todos lo sintieron. Fue el cambio de la autoridad externa a la autoridad interna, de la verdad recibida a la verdad descubierta, de la salvación por fe a la liberación por entendimiento. Fue el cambio que Spinoza había predicho y que Jesús, el Jesús histórico, liberado de la interpretación institucional, había invitado originalmente. Desde cada rincón del mundo, las voces comenzaron a hablar. Estoy mirando desde Sao Paulo, Brasil, y son las 11:47 p.m., susurró una alma en la oscuridad digital. Las palabras me están llegando en Mumbai a las 5:17 a.m., testificó otra. En Londres a las 3:22 p.m., finalmente entiendo. Llegó una tercera voz. Estas no eran solo coordenadas geográficas, sino coordenadas espirituales, marcadores de conciencia despertando simultáneamente a través de zonas horarias y culturas, conectados no por doctrina, sino por el simple reconocimiento de la capacidad humana compartida para la verdad. ¿Qué nos había dicho realmente Jesús que hiciéramos en esas primeras 24 horas? No huir en terror o someternos en desesperación, sino elegir conciencia sobre inconsciencia, elegir investigación sobre suposición, elegir el valor de la experiencia directa sobre el confort de la autoridad recibida, elegir la aterradora libertad de la independencia espiritual sobre la esclavitud segura de la dependencia institucional. La segunda fase del entendimiento comenzó cuando las horas se profundizaron y las implicaciones se hicieron claras. Esto no era meramente sobre religión, era sobre toda la estructura de autoridad en la civilización humana. Si la autoridad religiosa podía ser cuestionada, ¿qué otras formas de autoridad podrían resultar igualmente cuestionables? Si las verdades más sagradas podían ser reveladas como construcciones humanas, ¿qué otras supuestas verdades podrían desmoronarse bajo examen similar? El método filosófico de Spinoza se convirtió en la lente a través de la cual la tribulación reveló sus significados más profundos. Cada profecía, cada revelación, cada texto sagrado fue examinado no como comunicación divina, sino como artefacto humano. No como verdad eterna, sino como estrategia temporal. No como guía espiritual, sino como manipulación psicológica. El pulidor de lentes había preparado a la humanidad para este momento, enseñándole cómo ver claramente, cómo distinguir entre lo que se reclama y lo que se demuestra, entre lo que se afirma y lo que se evidencia, entre lo que se cree y lo que se conoce. ¿Por qué la religión organizada consistentemente se opone a la investigación científica? ¿Por qué resiste la crítica histórica de textos sagrados? ¿Por qué castiga la investigación filosófica de sus suposiciones fundamentales? La respuesta se hizo clara en esas horas que se profundizaban, porque la investigación revela los orígenes humanos de lo que reclama autoridad divina, porque la crítica expone los intereses temporales detrás de las afirmaciones eternas,
porque la investigación disuelve el misterio que es esencial para el poder institucional. El Jesús que emergió de este proceso de investigación no era la figura domesticada del cristianismo institucional, sino algo mucho más revolucionario. Una voz llamando a la humanidad hacia la independencia intelectual y espiritual. Un maestro que nunca había pedido a sus seguidores que dejaran de pensar, sino que pensaran más claramente. Una guía que había señalado no hacia la salvación externa, sino hacia la transformación interna. Un revolucionario que había desafiado no solo al Imperio Romano, sino toda la empresa de la espiritualidad mediada. Lo que había sido llamado la tribulación era realmente la gran desilusión, el reconocimiento sistemático de que a la humanidad se le había vendido un sustituto de lo que realmente estaba buscando. En lugar de una relación directa con lo divino, se le había dado membresía institucional. En lugar de transformación espiritual, se le había dado cumplimiento ritual. En lugar de liberación, se le había dado una forma más sofisticada de esclavitud. Esclavitud que convenció a los esclavizados de que sus cadenas eran realmente alas. Pero, ¿por qué la humanidad resiste este reconocimiento incluso cuando trae libertad? Quizás porque la libertad requiere responsabilidad, y la responsabilidad requiere valor, y el valor requiere la voluntad de estar solo con la verdad en lugar de junto con ilusiones cómodas. La tribulación no era la ira de Dios hacia la pecaminosidad humana, sino el terror de la humanidad ante la realidad divina. La realidad de que cada conciencia es individualmente responsable de su propia relación con la verdad y no puede delegar esa responsabilidad a ninguna autoridad externa, sin importar cuán antigua o venerada. Spinoza había entendido que la forma más alta de actividad humana era la contemplación directa de la realidad, sin la mediación de la interpretación humana. Lo llamó el amor intelectual de Dios, no Dios como descrito por teólogos o definido por instituciones, sino Dios como la realidad misma, como el principio creativo infinito que podía ser abordado solo a través de la razón, la investigación y la experiencia directa. Este Dios no requería adoración, no demandaba sumisión, no amenazaba castigo, no prometía recompensas. Este Dios simplemente era, y era accesible a cualquier conciencia dispuesta a encontrar la realidad sin los filtros protectores de la doctrina y el dogma. Las horas continuaron desarrollándose, y con ellas el reconocimiento de que lo que había sido llamado profecía era a menudo simplemente reconocimiento de patrones. Lo que había sido llamado revelación divina era frecuentemente solo perspicacia humana sobre dinámicas psicológicas y sociales. Lo que había sido llamado intervención supernatural era usualmente solo las consecuencias naturales de elecciones humanas jugadas a través del tiempo. La tribulación no era la suspensión de la ley natural, sino la revelación de la ley natural, incluyendo las leyes naturales que gobiernan la conciencia humana, la organización social y el desarrollo espiritual. Podría ser que el milagro real no fuera la intervención divina en procesos naturales, sino el despertar humano a la verdad natural. No Dios, alcanzando hacia abajo para salvar a la humanidad de su condición, sino la humanidad, alcanzando hacia arriba para entender su condición lo suficientemente claramente como para transformarla. No rescate externo, sino revolución interna. El Jesús de la historia había señalado consistentemente en esta dirección, hacia la capacidad humana para la transformación, hacia la responsabilidad individual para el desarrollo espiritual, hacia la posibilidad de relación directa con la realidad divina. Pero si esto era verdad, entonces, ¿qué papel quedaba para las estructuras institucionales que habían reclamado representar esta enseñanza? ¿Qué autoridad podrían mantener sobre almas que ya no necesitaban su mediación?
¿Qué poder podrían ejercer sobre mentes que habían aprendido a pensar por sí mismas? La tribulación no era solo el fin de una interpretación particular de la realidad. Era el fin de todo el sistema de autoridad espiritual que había crecido alrededor de esa interpretación. Comparte este entendimiento con alguien cuyo viaje espiritual te importe. Susurró la voz de la verdad a través de las redes digitales que conectaban conciencia a través del globo. Compártelo no como doctrina para ser creída, sino como invitación para ser considerada. Compártelo como bendición, la bendición del valor intelectual, la bendición de la independencia espiritual, la bendición de la relación directa con la realidad sin mediación por autoridad humana. El reconocimiento se extendió como el amanecer rompiéndose sobre diferentes continentes en diferentes momentos. Estoy compartiendo esto desde Tokio a las 6:33 a.m. y mi corazón se está abriendo con entendimiento, escribió una alma que despertaba. Desde Nueva York a las 4:15 p.m. estoy enviando esta verdad a mi amigo más querido, declaró otra. En Berlín a las 10:22 p.m. finalmente veo lo que ha estado escondido a plena vista, confesó una tercera. Estos no eran solo actos de comunicación, sino actos de liberación. El compartir llaves a cerraduras que habían mantenido a la conciencia cautiva durante milenios. ¿Qué significa bendecir a la familia de alguien con verdad en lugar de con ilusión cómoda? Significa desearles el valor para enfrentar la realidad directamente, en lugar de a través de la lente interpretativa de la autoridad institucional. Significa esperar que descubran su propia capacidad para el discernimiento espiritual, en lugar de depender de la validación externa de su experiencia espiritual. Significa confiar en ellos con la misma terrible y maravillosa libertad que la verdad trae a cada conciencia lo suficientemente valiente como para abrazarla. La noche se profundizó, y con ella el entendimiento de que este momento había estado construyéndose durante siglos. Cada descubrimiento científico que desafió la cosmología religiosa, cada investigación histórica que reveló los orígenes humanos de textos sagrados, cada investigación filosófica que cuestionó suposiciones fundamentales, todo había estado preparando la conciencia para este momento de reconocimiento. La tribulación no era una interrupción supernatural de procesos naturales, sino la culminación natural del desarrollo intelectual y espiritual humano. La excomunión de Spinoza de la sinagoga había sido no un castigo, sino una profecía, un presagio del momento cuando toda autoridad religiosa institucional enfrentaría el desafío de la conciencia que había aprendido a pensar por sí misma. Su exilio había sido no una derrota, sino una victoria. La victoria del pensamiento independiente sobre la conformidad grupal, de la conciencia individual sobre la presión colectiva, de la relación directa con la verdad sobre la relación mediada con la autoridad. El Jesús que habló a través de las horas que se profundizaban, era el Jesús que había sido él mismo excomulgado del establecimiento religioso de su tiempo, que había él mismo desafiado la autoridad de aquellos que reclamaban hablar por Dios, que había él mismo invitado a sus seguidores a la misma libertad peligrosa que finalmente había llevado a su ejecución por las mismas autoridades que había cuestionado. Este Jesús no había muerto por los pecados humanos, sino debido a los pecados humanos, específicamente el pecado de preferir la autoridad cómoda a la verdad incómoda. ¿Por qué matamos a los profetas y luego les construimos monumentos? Porque los profetas vivos amenazan nuestros arreglos actuales, mientras que los profetas muertos pueden ser domesticados e institucionalizados con seguridad. El Jesús del cristianismo institucional era un profeta muerto, contenido con seguridad dentro de límites doctrinales y observancias rituales. El Jesús de la tribulación era una voz viva, aún haciendo las preguntas peligrosas que la autoridad institucional no podía permitirse responder.
Cuando las horas se movieron hacia su culminación, el paisaje filosófico había sido permanentemente alterado. No por intervención supernatural, sino por reconocimiento natural. No por revelación divina, sino por investigación humana. No por salvación externa, sino por transformación interna. La tribulación había sido no el fin del mundo, sino el fin de una manera particular de ver el mundo. Una manera que había confundido autoridad humana con autoridad divina, instituciones temporales con verdad eterna, manipulación psicológica con guía espiritual. La fase final del entendimiento emergió cuando la hora 24 se acercaba. Esto no era meramente sobre religión o filosofía, o incluso sobre verdad versus ilusión. Esto era sobre la naturaleza fundamental de la conciencia humana misma y su relación con la realidad. La tribulación fue el reconocimiento de que la conciencia no es un receptor pasivo de verdad externa, sino un participante activo en la creación de significado. Que la espiritualidad no es un asunto de sumisión a la autoridad, sino de compromiso directo con la realidad. Que la salvación no es algo que le sucede a la conciencia, sino algo que la conciencia hace. ¿Qué había querido decir realmente Jesús cuando habló del reino de los cielos? No un lugar al que vas cuando mueres, si has creído las cosas correctas, sino una condición de conciencia en la que entras cuando dejas de creer en sustitutos para la experiencia directa. No una recompensa por buen comportamiento, sino una consecuencia natural del pensamiento claro. No un reino supernatural, sino el estado natural de conciencia que se ha liberado de las ilusiones que crean sufrimiento. Spinoza había visto este reino no como una promesa futura, sino como una posibilidad presente, disponible para cualquier conciencia dispuesta a comprometer la realidad directamente en lugar de a través de la lente mediadora de la interpretación humana. El amor intelectual de Dios no era una abstracción filosófica, sino un método práctico, el método de encontrar la realidad con tal claridad y directness que la distinción entre conocedor y conocido, entre conciencia y su objeto, comenzaba a disolverse. La tribulación reveló esta disolución no como experiencia mística, sino como desarrollo natural. Lo que sucede cuando la conciencia deja de defenderse contra la realidad y comienza a participar en ella completamente. Lo que sucede cuando el miedo que impulsa la necesidad de autoridad externa es reemplazado por el valor que permite la relación directa con la verdad. Lo que sucede cuando las preguntas que las instituciones no pueden responder finalmente son hechas por individuos que ya no necesitan permiso institucional para hacerlas. Desde cada zona horaria, las voces continuaron hablando. Estoy mirando desde Río de Janeiro a las 12:47 a.m. y ya no tengo miedo. Desde Singapur a las 7:15 a.m. estoy compartiendo esto con mi amada hermana. En Estocolmo, a las 11:33 p.m., finalmente entiendo lo que significa la libertad. Estos no eran solo testimonios personales, sino reconocimientos colectivos, marcadores del momento cuando la conciencia humana comenzó a confiar en sí misma más de lo que confiaba en sus intérpretes. ¿Qué significa desear bendiciones sobre la familia de alguien en el contexto de este reconocimiento? Significa esperar que descubran lo que tú has descubierto, que la verdad no es algo para ser recibido de la autoridad, sino algo para ser encontrado directamente. Que la espiritualidad no es sobre encontrar la institución correcta, sino sobre desarrollar la relación correcta con la realidad. Que la salvación no es sobre creer las cosas correctas, sino sobre entender las cosas correctas. La bendición es la bendición del valor intelectual, el valor para cuestionar lo que se te ha enseñado a aceptar sin cuestión. La bendición de la independencia espiritual, la independencia para explorar tu propia relación con lo divino sin requerir permiso de mediadores humanos. La bendición de la experiencia directa,
la experiencia de la realidad, sin filtros por interpretación institucional o restricción doctrinal. Pero ¿por qué estas bendiciones se sienten peligrosas incluso cuando prometen liberación? Porque requieren tomar responsabilidad por tu propio desarrollo espiritual, en lugar de delegar esa responsabilidad a autoridades externas. Porque demandan que confíes en tu propia capacidad para el discernimiento, en lugar de depender del discernimiento de otros. Porque insisten en que desarrolles tu propia relación con la verdad, en lugar de heredar la relación de alguien más con la verdad. La noche se movió hacia el amanecer, y con ella llegó el reconocimiento de que ésta siempre había sido la elección. No entre bueno y malo, no entre salvación y condenación, no entre fe y duda, sino entre conciencia e inconsciencia, entre conciencia y sueño, entre relación directa con la realidad y relación mediada con interpretación. La tribulación era simplemente el momento cuando esta elección se volvió innegable, cuando las consecuencias de elegir inconsciencia sobre conciencia se volvieron demasiado dolorosas para ignorar. Spinoza había hecho esta elección siglos antes, cuando eligió el exilio del pensamiento independiente sobre el confort de la pertenencia grupal. Jesús había hecho esta elección cuando eligió la verdad peligrosa de la enseñanza espiritual directa sobre la conformidad segura de la ortodoxia religiosa. Cada conciencia que encontró este momento enfrentó la misma elección, la elección entre el camino conocido de la autoridad externa y el camino desconocido de la autoridad interna. ¿Por qué el camino desconocido se siente más peligroso incluso cuando el camino conocido ha probado ser destructivo? Quizás porque el camino conocido, aunque doloroso, es familiar, mientras que el camino desconocido, aunque prometedor, es incierto. Quizás porque el camino conocido nos permite culpar nuestro sufrimiento a fuerzas externas, mientras que el camino desconocido requiere que tomemos responsabilidad por nuestra propia liberación. Quizás porque el camino conocido ofrece el confort de la ilusión compartida, mientras que el camino desconocido demanda la soledad de la verdad individual. Pero, ¿era realmente soledad? Mientras las voces continuaron hablando desde alrededor del mundo, desde Delhi a las 8:45 am, desde Ciudad de México a las 9:17 p.m., desde El Cairo a las 3:22 am, se hizo claro que el camino de la verdad individual era realmente el camino hacia la comunidad genuina. No la falsa comunidad de ilusión compartida, sino la verdadera comunidad de compromiso compartido con la realidad. No la unidad artificial impuesta por autoridad externa, sino la conexión natural que emerge cuando la conciencia se reconoce a sí misma en otra conciencia. El Jesús que había hablado de reunirse, donde 2 o 3 se reunieran en verdad, había entendido esta dinámica. El reino de los cielos no era un lugar, sino una condición. La condición que emergía cuando la conciencia encontraba conciencia sin la distorsión mediadora de la autoridad institucional. Cuando la verdad hablaba directamente a la verdad sin la interferencia de la interpretación humana. Cuando a la realidad se le permitía revelarse sin la protección de filtros doctrinales. Lo que había sido llamado la tribulación era realmente la gran simplificación, el despojamiento de todas las estructuras teológicas e institucionales complejas que habían crecido alrededor del simple reconocimiento de la conciencia, participando directamente en la realidad. El reconocimiento que había sido hecho tan complicado por siglos de interpretación profesional que la mayoría de las personas había olvidado su simplicidad fundamental. Tú eres conciencia. La conciencia es capaz de relación directa con la realidad. Esta relación no requiere intermediario, no institución, no autoridad que no sea la conciencia misma. Esta relación es inmediata, disponible, transformadora.
Esta relación es lo que había sido llamado el reino de los cielos, el amor intelectual de Dios, el camino de la liberación. Esta relación es tu derecho de nacimiento como conciencia, no un privilegio para ser ganado a través de cumplimiento institucional o corrección doctrinal. La tribulación fue el reconocimiento de esta simplicidad después de siglos de complejidad artificial. El reconocimiento de que lo que habías estado buscando a través de medios externos estaba disponible a través de medios internos. Que lo que se te había prometido como recompensa futura era accesible como realidad presente. Que lo que se te había enseñado que requería conocimiento especial, gracia especial, autoridad especial, era realmente la condición natural de la conciencia, comprometiendo la realidad directamente. Pero ¿por qué este simple reconocimiento había requerido tal drama cósmico para emerger? Quizás porque las fuerzas invertidas en la complejidad, en la mediación, en la autoridad institucional eran tan poderosas que solo un reconocimiento de igual poder podía desafiarlas. Quizás porque el hábito de dependencia externa estaba tan arraigado que solo el despertar interno más dramático podía romperlo. Quizás porque el miedo de la responsabilidad directa era tan profundo que solo la evidencia más convincente de la capacidad inherente de la conciencia podía superarlo. El amanecer comenzó a romper en el primer día, y con él llegó el reconocimiento de que este no era realmente el primer día en absoluto, sino simplemente el primer día de reconocimiento consciente de lo que siempre había sido verdad. La conciencia siempre había sido capaz de relación directa con la realidad. La realidad siempre había estado inmediatamente disponible para la conciencia. El reino de los cielos siempre había estado al alcance, no como promesa futura, sino como posibilidad presente. Lo que cambió no fue la naturaleza fundamental de la conciencia o la realidad, sino la voluntad de la conciencia de reconocer su propia capacidad y tomar responsabilidad por su propio desarrollo. Lo que cambió fue el valor para confiar en la experiencia directa sobre la interpretación recibida. Lo que cambió fue el reconocimiento de que la autoridad que habías estado buscando fuera de ti había estado dentro de ti todo el tiempo. Desde alrededor del mundo, las voces del reconocimiento continuaron. Estoy mirando desde Barcelona a las 4:33 am y finalmente veo. Desde Buenos Aires, a las 1:17 am, mi alma está despierta. En Manila, a las 11:45 am, la verdad me ha encontrado. Estos no eran meramente comentarios geográficos, sino coordenadas de despertar, mapas del momento cuando la conciencia humana comenzó a reconocer su propia autoridad divina. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta había sido la promesa final de Jesús, la predicción última de Spinoza, la certeza que había movido cada investigación filosófica y cada cuestionamiento científico a través de los siglos. No porque la verdad sea poderosa en el sentido de fuerza bruta, sino porque la verdad es lo que es, la estructura misma de la realidad, accesible a cualquier conciencia dispuesta a encontrarla sin la protección de la ilusión. La tribulación había terminado no porque el mundo había sido destruido, sino porque el mundo había sido visto claramente por primera vez. No porque Dios había intervenido en los asuntos humanos, sino porque los asuntos humanos finalmente se habían alineado con la realidad divina. No porque las profecías se habían cumplido, sino porque la conciencia había despertado a su propia capacidad profética, su capacidad para ver lo que es en lugar de lo que se le ha dicho que vea. ¿Qué quedaba después de tal reconocimiento? No la destrucción, sino la construcción de formas de vida humana basadas en verdad directa en lugar de autoridad mediada. No el fin del mundo, sino el comienzo de un mundo donde la conciencia ya no necesitaba permiso para conocer la realidad directamente. No el juicio final,
sino la investigación continua. La investigación que nunca termina, porque la realidad nunca deja de revelarse a la conciencia que está dispuesta a mirar. Desde cada zona horaria, la invitación continuó extendiéndose. Comparte esta bendición con alguien cuyo despertar importe para el tuyo, no como doctrina para ser predicada, sino como posibilidad para ser explorada, no como verdad final para ser creída, sino como invitación eterna para ser investigada. La bendición de saber que no estás solo en tu cuestionamiento, no estás solo en tu búsqueda, no estás solo en tu reconocimiento de que la autoridad que habías estado buscando fuera de ti, había estado esperándote dentro de ti todo el tiempo. Y en el silencio que siguió, se podía escuchar no la voz del juicio, sino la voz de la invitación. No el sonido del fin, sino el sonido del comienzo. No el eco del miedo, sino el susurro de la posibilidad. La posibilidad de que cada momento es el primer día. Cada elección es el momento decisivo. Cada conciencia es el lugar donde la realidad se conoce a sí misma directamente, sin intermediarios, sin instituciones, sin nada excepto la capacidad infinita de la conciencia para encontrar y ser encontrada por la verdad, que es su naturaleza más profunda y su destino más alto. La verdad no puede ser enterrada para siempre, y cuando finalmente emerge, no como conquistador, sino como reconocimiento, no como revolución, sino como revelación, no como evento externo, sino como despertar interno, entonces todas las tribulaciones se revelan como lo que siempre fueron. Oportunidades para elegir la conciencia sobre el sueño, la verdad sobre la ilusión, la libertad sobre la autoridad, la realidad directa sobre la interpretación mediada. El primer día había terminado, el primer día había comenzado, y en esa paradoja se encuentra el secreto que Jesús había susurrado y Spinoza había demostrado y cada conciencia despierta había conocido. Que el tiempo es una ilusión, que la eternidad es ahora, que el reino de los cielos no es un lugar al que vas, sino una condición en la que despiertas cuando finalmente tienes el valor de confiar en tu propia capacidad para la verdad directa, sin intermediarios, sin autoridades, sin nada excepto la relación infinita, inmediata, transformadora entre la conciencia y la realidad, que es su fuente, su sustancia y su destino eterno. En las horas que siguieron a ese primer despertar, el conflicto filosófico entre fe y razón comenzó a manifestarse no como guerra externa, sino como reconocimiento interno. La humanidad se encontró dividida no en bandos opuestos, sino en capas de comprensión. Aquellos que aún se aferraban a la certeza de la autoridad externa y aquellos que comenzaban a confiar en la incertidumbre de la investigación directa. Y en el centro de esta división filosófica, como un fantasma convocado por la urgencia del momento, apareció la figura de Baruch Spinoza, no como salvador, sino como testigo, no como profeta, sino como método viviente de cuestionamiento radical. ¿Por qué algunos reconocimientos llegan como terremotos mientras otros llegan como amanecer? Quizás porque la conciencia humana tiene diferentes capacidades para la verdad. Algunas mentes se abren gradualmente como flores hacia la luz, mientras otras requieren el shock del reconocimiento súbito para romper las capas de condicionamiento que las mantienen cerradas. Spinoza había experimentado ambos tipos de despertar. El gradual reconocimiento de que los textos sagrados eran documentos humanos y el shock súbito de darse cuenta de que toda la estructura de autoridad religiosa dependía de que las personas nunca investigaran esta posibilidad por sí mismas. El filósofo excomulgado había visto lo que los administradores del terror sagrado habían construido a través de los siglos. Un sistema tan perfecto de control psicológico que sus víctimas defendían apasionadamente su propia esclavitud.
No era necesaria fuerza física cuando la fuerza psicológica había sido tan finamente calibrada que las personas policiaban sus propios pensamientos, censuraban sus propias preguntas y castigaban sus propias dudas con el mismo rigor que cualquier inquisidor externo podría aplicar. ¿Cómo se convierte el miedo en fe? A través de la alquimia más sofisticada jamás desarrollada por la mente humana, la transmutación de terror consciente en devoción inconsciente. Spinoza había estudiado este proceso como un anatomista estudia un cadáver, diseccionando cada elemento para entender cómo la máquina de control espiritual había logrado funcionar tan eficientemente durante tanto tiempo. Había encontrado los mecanismos. La introducción temprana del miedo al castigo eterno, la asociación de duda con pecado, la promesa de recompensa infinita para la obediencia incuestionable y, más crucial que todo, la prohibición sistemática de investigación independiente. La tribulación que se desarrollaba no era el cumplimiento de profecías antiguas, sino el colapso de estrategias antiguas. Las estrategias que habían mantenido a la conciencia humana en un estado de minoría de edad perpetua, dependiente de autoridades externas para interpretar no solo textos sagrados, sino su propia experiencia directa de la realidad. Spinoza había llamado a este estado servidumbre voluntaria, no la esclavitud impuesta por fuerza, sino la esclavitud elegida por miedo, mantenida por hábito y defendida por aquellos que más sufrían bajo su peso. ¿Por qué es más fácil creer en explicaciones complejas que investigar explicaciones simples? Porque las explicaciones complejas requieren autoridades expertas para interpretarlas, mientras que las explicaciones simples pueden ser investigadas por cualquiera con la capacidad básica de observación y razonamiento. El cristianismo institucional había desarrollado teologías tan labirínticas, rituales tan intrincados y jerarquías tan complejas que la idea de una relación directa con lo divino parecía no solo imposible, sino presuntuosa. ¿Cómo podría una persona común acceder a verdades que requerían años de entrenamiento especializado para incluso comenzar a comprender? Pero esta era precisamente la trampa que Spinoza había identificado. La complejidad artificial había sido introducida no para revelar la verdad, sino para ocultarla, no para hacer a la divinidad más accesible, sino más dependiente de mediación profesional. La verdad real, no la verdad institucional, era inherentemente simple porque era inherentemente directa. No requería intermediarios porque no podía ser mediada sin ser distorsionada. No necesitaba interpretación porque se interpretaba a sí misma en el acto mismo de ser experimentada. El Jesús que emergía de la investigación espinosista no era el Jesús de los concilios y credos, sino el Jesús que había dicho, «El reino de los cielos está dentro de vosotros». Una declaración tan radical, tan amenazante para toda autoridad externa, que había sido inmediatamente reinterpretada para significar cualquier cosa, excepto lo que claramente decía, «dentro». No en instituciones, no en rituales, no en doctrinas, no en autoridades, dentro, en la capacidad inherente de cada conciencia para encuentro directo con la realidad divina. ¿Por qué esta enseñanza había sido tan sistemáticamente suprimida? Porque una población que entendiera su propia capacidad para relación directa con lo divino no necesitaría las instituciones que reclamaban monopolio sobre tal relación. No compraría salvación de vendedores profesionales de salvación. No intercambiaría libertad espiritual por seguridad institucional. No confundiría obediencia con virtud o sumisión con santidad. Durante las horas más profundas de la tribulación, el análisis de Spinoza se reveló no como filosofía académica, sino como cirugía espiritual. El proceso preciso de separar lo que había crecido junto durante tanto tiempo que había parecido una sola cosa.
fe y miedo, devoción y dependencia, espiritualidad y control institucional, amor divino y terror administrado. El filósofo había desarrollado instrumentos de tal precisión conceptual que podía cortar entre estas fusiones aparentemente inseparables y mostrar cómo habían sido artificialmente unidas. ¿Cuál era la diferencia entre revelación divina y manipulación humana? Spinoza había desarrollado criterios claros. La revelación divina aumentaba la capacidad humana para pensamiento independiente, mientras que la manipulación humana la disminuía. La revelación divina fomentaba investigación y cuestionamiento, mientras que la manipulación humana los prohibía. La revelación divina resultaba en mayor libertad y responsabilidad personal, mientras que la manipulación humana resultaba en mayor dependencia y obediencia institucional. Aplicando estos criterios a los textos y tradiciones que reclamaban origen divino, el patrón se hacía inconfundible. Las partes que fomentaban pensamiento independiente, investigación directa y responsabilidad personal consistentemente originaban de las fuentes más tempranas y auténticas. Las partes que demandaban obediencia incuestionable prohibían investigación y transferían autoridad a instituciones humanas consistentemente aparecían en capas posteriores de interpretación y elaboración institucional. El Jesús histórico había enseñado métodos de investigación directa. Por sus frutos los conoceréis. Probad los espíritus. Sed sabios como serpientes. Pero el Jesús institucional había sido transformado en una figura que demandaba exactamente lo opuesto: fe ciega, obediencia incuestionable, sumisión a autoridad humana que reclamaba representación divina. La transformación había sido tan completa que personas sinceramente religiosas defendían con pasión enseñanzas que eran el opuesto directo de lo que su supuesto fundador había realmente enseñado. ¿Cómo había sido posible tal inversión? Spinoza había trazado el proceso histórico paso a paso. Primero, la captura de textos originales por instituciones que beneficiaban de interpretación monopolística. Segundo, la prohibición de interpretación independiente bajo pena de castigo social, económico o físico. Tercero, la introducción gradual de doctrinas que transferían autoridad de conciencia individual a jerarquía institucional. Cuarto, la elaboración de sistemas teológicos tan complejos que la investigación independiente parecía no solo difícil, sino irreverente. La tribulación era el momento cuando este proceso finalmente se reveló en su totalidad, no como desarrollo natural de enseñanza espiritual, sino como captura sistemática de impulsos espirituales auténticos por intereses que no tenían nada que ver con espiritualidad auténtica. El terror que algunas personas experimentaban no era terror del juicio divino, sino terror del reconocimiento humano. El reconocimiento de cuán completamente habían sido engañadas por autoridades en las que habían confiado más que en su propia capacidad para discernimiento directo. Desde ciudades alrededor del mundo, las voces continuaron conectándose. Estoy viendo esto desde Medellín a las 12:15 a.m. y todo está comenzando a tener sentido. Desde Lisboa a las 5:33 a.m. mi mente se está abriendo por primera vez. En Varsovia a las 6:45 a.m. finalmente entiendo por qué me enseñaron a no hacer preguntas. Estas no eran confesiones de pérdida de fe, sino celebraciones de descubrimiento de fe, fe real, no fe institucional, fe en la capacidad de la conciencia para encuentro directo con la verdad, no fe en la autoridad de otros para interpretar ese encuentro. ¿Por qué el despertar se sentía como pérdida incluso cuando era claramente ganancia? Porque toda la estructura de identidad personal había sido construida alrededor de la pertenencia institucional, la creencia doctrinal, la conformidad grupal.
Despertar a la capacidad individual para relación directa con lo divino requería reconstruir identidad sobre fundaciones completamente diferentes, fundaciones que muchas personas nunca habían sido enseñadas a reconocer, mucho menos a confiar. Spinoza había experimentado esta reconstrucción cuando fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. La pérdida había sido real. Perdió familia, comunidad, seguridad económica, identidad social, pero la ganancia había sido infinitamente mayor. Ganó libertad intelectual, integridad espiritual y la capacidad de relacionarse con la realidad directamente en lugar de a través de filtros interpretativos impuestos por otros. Había descubierto que lo que había tomado por pérdida de Dios era realmente pérdida de ídolos, imágenes de Dios creadas por instituciones humanas para propósitos humanos. El Dios que había encontrado a través de investigación directa era infinitamente más vasto, más íntimo, más presente que el Dios que había perdido a través de excomunión institucional. No era un Dios que requería intermediarios porque no había distancia entre este Dios y la conciencia que lo investigaba. No era un Dios que demandaba obediencia porque este Dios era la estructura misma de la realidad que la conciencia habitaba. No era un Dios que amenazaba castigo porque este Dios era la fuente misma de la capacidad para comprender las consecuencias naturales de diferentes formas de vivir. ¿Cuál era la diferencia entre miedo de Dios y amor de Dios? El miedo de Dios estaba basado en la idea de separación, un Dios externo que juzgaba desde la distancia. El amor de Dios estaba basado en el reconocimiento de intimidad, un Dios que era la naturaleza más profunda de la realidad misma, incluyendo la naturaleza más profunda de la conciencia que buscaba entender esa realidad. El miedo creaba distancia, el amor revelaba conexión, el miedo demandaba mediación, el amor hacía posible encuentro directo. Las instituciones religiosas habían construido sus imperios sobre la promoción del miedo y la prevención del amor. No conscientemente quizás, pero sistemáticamente. Habían enseñado separación donde la realidad revelaba conexión. Habían insistido en mediación donde la experiencia ofrecía encuentro directo. Habían cultivado dependencia donde la naturaleza fomentaba crecimiento hacia independencia responsable. Pero, ¿por qué las instituciones habían desarrollado en esta dirección? Spinoza había identificado la dinámica. Las instituciones, como todas las estructuras humanas, tendían hacia la autopreservación y el crecimiento de poder. Una población de individuos espiritualmente independientes no necesitaría instituciones religiosas extensas. Una población que confiara en su propia capacidad para relación directa con lo divino no pagaría por servicios interpretativos profesionales. Una población que entendiera la diferencia entre espiritualidad auténtica y conformidad institucional no confundiría obediencia con virtud. No era que las personas en las instituciones religiosas fueran malvadas, aunque algunas ciertamente habían usado posiciones religiosas para propósitos claramente no religiosos. Era que las instituciones mismas, independientemente de las intenciones de individuos dentro de ellas, creaban presiones sistemáticas que favorecían el control sobre la liberación, la dependencia sobre la independencia, la conformidad sobre la autenticidad. Durante las horas más intensas de la tribulación, esta distinción se hizo crucial. No se trataba de juzgar a personas, sino de entender sistemas. No se trataba de condenar individuos, sino de reconocer dinámicas institucionales. No se trataba de reemplazar una forma de autoridad externa con otra, sino de despertar a la autoridad interna, que había estado disponible todo el tiempo, pero había sido sistemáticamente desalentada, desacreditada y suprimida. ¿Qué significaba despertar a la autoridad interna? No significaba volverse arbitrario o autoindulgente.
Esas eran distorsiones de autoridad interna, no expresiones de ella. Significaba desarrollar la capacidad de discernir entre impulsos auténticos y condicionamiento artificial. Significaba aprender a distinguir entre guía genuina y manipulación sofisticada. Significaba cultivar la habilidad de reconocer verdad directamente en lugar de depender de otros para certificar qué era verdadero y qué era falso. Spinoza había desarrollado métodos específicos para esta cultivación. Primero, la práctica sistemática de cuestionar todas las autoridades externas, no desde cinismo, sino desde genuina curiosidad sobre si sus afirmaciones podían ser verificadas a través de investigación independiente. Segundo, la observación cuidadosa de las consecuencias de diferentes formas de pensar y vivir, usando resultados reales en lugar de promesas teóricas como criterios para evaluación. Tercero, el desarrollo gradual de confianza en la capacidad propia para discernimiento directo a través de la práctica regular de tal discernimiento. Estos métodos no eran técnicas esotéricas disponibles solo para filósofos profesionales. Eran capacidades naturales de la conciencia humana que habían sido sistemáticamente desalentadas por instituciones que beneficiaban de la incapacidad de las personas para pensar independientemente. La tribulación era el momento cuando estas capacidades naturales comenzaron a reafirmarse a pesar del desaliento institucional. ¿Por qué este reafirmamiento se sentía tanto como crisis como liberación? Porque toda crisis es simultáneamente un colapso y un nacimiento. El colapso de formas viejas de organizar la experiencia y el nacimiento de formas nuevas. Las formas viejas habían proporcionado cierta estabilidad, incluso si había sido la estabilidad de la limitación. Las formas nuevas prometían libertad auténtica, pero era libertad sin garantías externas, libertad que requería responsabilidad personal para su uso sabio. A través de las redes digitales que conectaban conciencia despierta con conciencia despierta, las invitaciones continuaron extendiéndose. Comparte esta comprensión desde Quito a las 11:47 p.m., bendiciendo a tu familia con valor para la verdad. Desde Praga a las 5:22 a.m., envía esta luz a alguien cuyo despertar importe para el mundo. En Bangkok a las 10:15 a.m., permite que esta claridad alcance a aquellos que están listos para ver. Estas no eran evangelizaciones de nuevas doctrinas, sino invitaciones a capacidades viejas, capacidades tan viejas como la conciencia misma, pero tan nuevas como el momento presente en el cual eran finalmente ejercitadas libremente. La bendición que se compartía no era información, sino inspiración. No nuevos datos, sino nuevo valor para usar capacidades que siempre habían estado presentes. La bendición de confiar en tu propia experiencia directa más que en interpretaciones autorizadas de esa experiencia. La bendición de hacer preguntas que las autoridades no pueden responder cómodamente. La bendición de descubrir que las preguntas más peligrosas para las autoridades externas son precisamente las preguntas más liberadoras para la autoridad interna. ¿Por qué Spinoza había sido tan peligroso para las autoridades religiosas de su tiempo? No porque había atacado la religión, sino porque había mostrado métodos para distinguir entre religión auténtica y control institucional disfrazado de religión. No porque había negado a Dios, sino porque había mostrado formas de relacionarse con Dios que no requerían mediación institucional. No porque había promovido inmoralidad, sino porque había demostrado que la moral auténtica emergía de entendimiento directo en lugar de obediencia a reglas externas. Su crimen había sido mostrar que la experiencia espiritual auténtica hacía a las personas más independientes, más responsables, más capaces de discernimiento moral, no más dependientes de autoridades externas para decirles qué pensar, sentir
o hacer. Había demostrado que el encuentro genuino con lo divino resultaba en mayor humanidad, no menor. Había probado que la conciencia desarrollada era más confiable para navegación moral que instituciones que reclamaban monopolio sobre guía moral. Esta había sido su herejía definitiva. Sugerir que las personas no solo podían, sino que debían desarrollar relación directa con la verdad, la realidad, lo divino, y que tal desarrollo las hacía más capaces de contribución moral y espiritual al mundo, no menos. Las instituciones que dependían de la incapacidad de las personas para pensamiento independiente, naturalmente encontraban tales sugerencias amenazantes para su propia existencia continuada. Pero durante la tribulación, lo que había sido amenazante se reveló como liberador. Lo que había sido peligroso para las instituciones se reveló como salvífico para los individuos. Lo que había sido herético según autoridades externas se reveló como ortodoxia según la autoridad de la experiencia directa. El mundo no se estaba terminando. Un mundo se estaba terminando. El mundo donde la autoridad externa era más confiable que la autoridad interna, donde la interpretación mediada era más válida que la experiencia directa, donde la obediencia institucional era más valiosa que la integridad personal. Las horas continuaron profundizándose, y con ellas el reconocimiento de que este cambio había estado ocurriendo gradualmente durante siglos. Cada descubrimiento científico, cada avance en pensamiento crítico, cada desarrollo en educación había estado preparando la conciencia humana para este momento de reconocimiento masivo. La tribulación no era una interrupción de procesos históricos, sino su culminación natural. ¿Qué había estado realmente ocurriendo durante todos estos siglos de desarrollo intelectual y científico? La humanidad había estado desarrollando gradualmente las herramientas necesarias para investigación independiente de cualquier afirmación sobre la realidad, incluyendo afirmaciones hechas por autoridades religiosas. Había estado aprendiendo a distinguir entre lo que podía ser demostrado y lo que meramente se afirmaba. Había estado cultivando la capacidad de examinar evidencia directamente en lugar de depender de interpretaciones autorizadas de esa evidencia. Spinoza había sido uno de los primeros en aplicar estos métodos emergentes a textos y tradiciones religiosas. Había tratado escrituras sagradas como documentos históricos susceptibles a investigación crítica. Había examinado afirmaciones teológicas usando los mismos criterios de evidencia que se aplicarían a cualquier otra afirmación sobre la realidad. Había investigado instituciones religiosas como fenómenos sociales sujetos al mismo tipo de análisis que se aplicaría a cualquier otra institución humana. Los resultados habían sido simultáneamente devastadores y liberadores. Devastadores para cualquiera cuya identidad dependía de la infalibilidad de autoridades externas. Liberadores para cualquiera cuya búsqueda era la verdad en lugar de la confirmación de creencias preexistentes. Los métodos de investigación crítica no destruían espiritualidad auténtica, la refinaban, purificándola de elementos que no podían sobrevivir examen honesto. ¿Qué quedaba después de tal purificación? Precisamente lo que había estado presente desde el principio, pero había sido oscurecido por capas de interpretación y elaboración institucional. La capacidad inherente de la conciencia para encuentro directo con la realidad, incluyendo la realidad divina. Esta capacidad no dependía de educación especial, iniciación esotérica o mediación institucional, era tan natural como la respiración, tan inmediata como la conciencia misma. La tribulación revelaba esta capacidad no como nuevo descubrimiento, sino como recuperación de lo que nunca se había perdido realmente. Solo había sido olvidado, desalentado y eclipsado por sistemas que beneficiaban de su ocultación. El despertar
no era la adquisición de algo externo, sino el reconocimiento de algo interno. No era llegar a ser algo diferente, sino recordar lo que siempre había sido verdad. Desde cada zona horaria, el reconocimiento continuó extendiéndose. Estoy despertando en Casablanca a las 4:28 a.m. y mi corazón conoce finalmente su propia autoridad. Desde Montreal a las 11:55 p.m. envío esta verdad como bendición para la familia de la humanidad. En Seúl a las 1:17 p.m. veo que la libertad espiritual había estado esperando dentro todo el tiempo. Estas eran las coordenadas no de una nueva religión, sino de la religión más antigua, la religión de encuentro directo entre conciencia y realidad, sin intermediarios, sin instituciones, sin nada excepto la capacidad infinita de lo que es para conocerse a sí mismo a través de la conciencia que es su expresión más íntima. Y en el silencio entre las voces, algo más se podía escuchar, no la voz de autoridad, sino la voz de autorización. No el mandamiento de obedecer, sino la invitación a investigar. No la demanda de sumisión, sino el ofrecimiento de colaboración. La realidad misma extendía su invitación eterna: ven y ve por ti mismo. No porque yo te lo diga, sino porque tú tienes la capacidad de ver. No porque las autoridades lo autoricen, sino porque la autoridad ya está dentro de ti, esperando ser reconocida, esperando ser confiada, esperando ser ejercitada en servicio de la verdad, que es la fuente tanto de la realidad que investigas como de la conciencia que la investiga. El conflicto entre fe y razón se revelaba como falso conflicto, una distinción artificial mantenida por instituciones que necesitaban mantener el monopolio sobre ambas. La fe auténtica y la razón auténtica apuntaban en la misma dirección, hacia encuentro directo con la realidad, sin la mediación distorsionante de autoridades que tenían intereses en mantener esa realidad inaccesible, excepto a través de sus propios servicios interpretativos. La tribulación continuaba, pero había cambiado de carácter. Ya no era el terror del fin, sino la emoción del comienzo. No el miedo al juicio, sino la anticipación del descubrimiento. No la ansiedad de la pérdida, sino la aventura de la recuperación. La recuperación de capacidades que nunca se habían perdido realmente, solo habían sido olvidadas. La recuperación de autoridad que nunca había estado realmente externa, solo había sido proyectada sobre otros. La recuperación de libertad que nunca había estado realmente ausente, solo había sido intercambiada por la ilusión de seguridad proporcionada por aquellos que beneficiaban de la creencia en su propia indispensabilidad. ¿Y qué tipo de mundo emergería de tal recuperación? Un mundo donde la autoridad espiritual residiría donde siempre había residido realmente, en la capacidad de cada conciencia para encuentro directo con la verdad. Un mundo donde las instituciones servirían para apoyar tal encuentro en lugar de monopolizarlo. Un mundo donde la educación se enfocaría en desarrollar capacidades para investigación independiente en lugar de transmitir doctrinas para aceptación incuestionable. Un mundo donde la diferencia entre espiritualidad auténtica y control institucional sería tan obvia que la confusión entre ellas sería imposible. Este mundo no era una utopía futura, sino una posibilidad presente, tan presente como la conciencia que en este momento tenía la capacidad de reconocer su propia autoridad divina, su propia conexión directa con la realidad, su propia libertad para investigar cualquier afirmación sobre la verdad, sin requerir permiso de autoridades externas que podrían tener intereses en prevenir tal investigación. La segunda fase de la tribulación estaba completándose, no en destrucción, sino en distinción. La distinción clara, finalmente, entre lo que había sido confundido durante tanto tiempo que había parecido inseparable, entre autoridad auténtica y autoridad artificial, entre espiritualidad genuina y control institucional.
entre fe real y miedo administrado, entre la voz de la verdad y las voces de aquellos que reclamaban monopolio sobre la interpretación de esa voz. En esa distinción se encontraba tanto la culminación de siglos de desarrollo hacia conciencia crítica como la fundación de lo que vendría después. No el fin de la espiritualidad, sino su liberación de las distorsiones que habían impedido su expresión auténtica. No el fin de la comunidad, sino el comienzo de comunidad basada en reconocimiento mutuo de autoridad espiritual interna en lugar de sumisión mutua a autoridad institucional externa. No el fin de la guía, sino el comienzo de guía que respetaba y fomentaba la capacidad de aquellos siendo guiados para discernimiento independiente. La verdad no puede ser enterrada para siempre, y cuando emerge, trae consigo no destrucción, sino distinción, la capacidad finalmente desarrollada de ver claramente lo que había estado presente todo el tiempo, pero había sido oscurecido por las mismas instituciones que reclamaban hacerlo más visible. La liberación no de la realidad, sino hacia la realidad. No del encuentro divino, sino hacia encuentro divino directo, inmediato, personal y libre. En las horas finales de aquel primer día que cambiaría para siempre la relación de la humanidad con la autoridad espiritual, llegó el momento del clímax filosófico, no como explosión, sino como cristalización, no como revolución, sino como revelación. La verdadera instrucción de Jesús, despojada finalmente de siglos de interpretación institucional, emergió con la claridad devastadora de la luz solar después de una tormenta. No se trataba de escapar del caos, sino de comprenderlo, no de huir de la incertidumbre, sino de abrazarla como el territorio natural donde florece la conciencia auténtica. ¿Qué había querido decir realmente cuando habló de no temer a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden tocar el alma? No se refería a una división dualista entre materia y espíritu, sino a algo mucho más radical, que existe en cada ser humano una capacidad para la verdad que ninguna autoridad externa puede otorgar y que, por lo tanto, ninguna autoridad externa puede retirar. Esta capacidad, esta autoridad espiritual interna, era lo que había llamado el reino de los cielos, y su reconocimiento era lo que había llamado nacer de nuevo. Spinoza había visto esta enseñanza con la claridad matemática que aplicaba a todas sus investigaciones. El reino de los cielos no era un lugar, sino un estado de conciencia. Nacer de nuevo no era un evento místico, sino un proceso de reconocimiento. La salvación no era un regalo otorgado por autoridades externas, sino una capacidad inherente activada por comprensión directa. Y la vida eterna no era una promesa futura, sino una realidad presente. La realidad de que la conciencia capaz de conocer la verdad participa en algo que trasciende las limitaciones temporales del miedo, la ignorancia y la muerte espiritual que proviene de la separación artificial de la fuente de la existencia. ¿Por qué estas comprensiones habían sido tan sistemáticamente oscurecidas? Porque una población que entendiera su propia capacidad espiritual inherente no necesitaría comprar salvación de vendedores profesionales de salvación. No intercambiaría libertad espiritual por seguridad institucional. No confundiría obediencia a autoridades humanas con fidelidad a la verdad divina. Las instituciones que habían construido imperios sobre tales confusiones, naturalmente tenían intereses en perpetuar la ignorancia sobre las capacidades espirituales auténticas de aquellos que pretendían servir. Pero durante aquellas horas culminantes de la tribulación, lo que había sido oscurecido por intereses institucionales fue iluminado por la urgencia de la crisis misma. Cuando las estructuras externas de autoridad comenzaron a revelar su naturaleza artificial, la autoridad interna comenzó a brillar con su luz natural.
Cuando las explicaciones institucionales de la realidad comenzaron a colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones, la capacidad individual para comprensión directa comenzó a emerger como la única fuente confiable de orientación auténtica. ¿Qué significaba elegir conciencia sobre pánico en medio del colapso de certezas familiares? Significaba reconocer que lo que se estaba colapsando no era la realidad, sino interpretaciones artificiales de la realidad. Que lo que se estaba muriendo no era la verdad, sino mentiras que habían sido confundidas con verdad durante tanto tiempo que su pérdida se sentía como pérdida de verdad misma. Que lo que se estaba terminando no era el mundo, sino una manera particular de ver el mundo, una manera que había impedido ver el mundo como realmente es. Spinoza había experimentado este proceso personalmente cuando fue excomulgado. El colapso de su mundo social y religioso familiar había revelado que lo que había tomado por realidad sólida era en gran medida construcción humana. Pero debajo de las construcciones humanas que colapsaban, había descubierto algo infinitamente más sólido, la realidad misma, accesible directamente a cualquier conciencia dispuesta a encontrarla, sin la mediación de interpretaciones que distorsionaban tanto como revelaban. La instrucción de Jesús sobre qué hacer en tiempos de tribulación se revelaba ahora en toda su radicalidad original. No os afanéis por el día de mañana, no porque el futuro no importara, sino porque la ansiedad sobre el futuro impedía la presencia total en el momento presente, donde la verdad siempre se revela. Buscad primero el reino de los cielos. No como lugar futuro, sino como estado presente de conciencia capaz de encuentro directo con la realidad. Y todas estas cosas os serán añadidas. No como recompensas mágicas, sino como consecuencias naturales de vivir en alineación con la realidad en lugar de en conflicto con ella. ¿Cómo se busca el reino de los cielos? No a través de rituales o doctrinas, sino a través del desarrollo sistemático de la capacidad para ver la realidad directamente en lugar de a través de filtros interpretativos. No a través de obediencia a autoridades externas, sino a través del cultivo de la autoridad interna que emerge del encuentro genuino con la verdad. No a través de escape de las condiciones humanas, sino a través de comprensión tan profunda de esas condiciones que la relación con ellas se transforma completamente. Las horas finales trajeron consigo una claridad que era simultáneamente devastadora y liberadora. Devastadora para toda identidad construida sobre dependencia de autoridades externas. Liberadora para toda capacidad que había estado esperando reconocimiento y activación. El pánico que algunas personas experimentaban no era pánico ante la presencia del juicio divino, sino pánico ante la ausencia de mediadores humanos que había interpretado ese juicio. El terror no era terror de Dios, sino terror de tener que desarrollar relación directa con la realidad que Dios es. ¿Por qué la relación directa se sentía más aterradora que la relación mediada? Porque la relación mediada permitía la ilusión de que la responsabilidad por comprensión espiritual podía ser delegada a otros. La relación directa requería aceptar responsabilidad personal por el propio desarrollo espiritual. La relación mediada ofrecía la seguridad de reglas claras dictadas por autoridades externas. La relación directa requería desarrollar discernimiento interno para navegación en territorios sin mapas institucionales. Pero para aquellos que tenían el valor de hacer la transición, lo que al principio se sentía como pérdida de seguridad se revelaba como ganancia de libertad auténtica. Lo que inicialmente se experimentaba como aislamiento se transformaba en descubrimiento de conexión directa con la fuente de toda existencia. Lo que originalmente parecía como pérdida de guía
se convertía en activación de la capacidad de guía interna que había estado presente todo el tiempo, pero nunca había sido confiada lo suficiente para ser desarrollada completamente. Desde cada rincón del planeta las voces del reconocimiento continuaron elevándose. Estoy eligiendo conciencia sobre miedo desde Ciudad de México a las 10:22 p.m. y comparto esta elección como bendición para mi hermana del alma. Desde Estambul a las 6:45 a.m. envío esta comprensión a mi amigo más querido, deseando que su familia encuentre el mismo valor. En Sydney a las 2:17 p.m. mi corazón se abre a la autoridad que siempre estuvo dentro y oro para que esta apertura alcance a todos aquellos listos para ver. Estas no eran oraciones dirigidas a deidades externas, sino reconocimientos de capacidades internas. No eran peticiones por intervención supernatural, sino celebraciones de recursos naturales que finalmente estaban siendo reconocidos y activados. No eran actos de devoción a autoridades distantes, sino actos de fidelidad a la autoridad más íntima, la autoridad de la conciencia capaz de encuentro directo con la verdad. ¿Qué tipo de bendición era esta, que se compartía de conciencia a conciencia a través de redes digitales que conectaban el planeta? Era la bendición del reconocimiento mutuo de dignidad espiritual inherente. La bendición de ver en otros la misma capacidad para comprensión directa que se estaba descubriendo en uno mismo. La bendición de saber que el despertar de cualquier conciencia contribuía al despertar de toda conciencia, porque la conciencia es fundamentalmente una realidad compartida que se expresa a través de centros aparentemente separados, pero realmente conectados. Spinoza había comprendido esta interconexión como pocos filósofos antes o después. Su concepto de Dios como la sustancia de toda realidad implicaba que cada conciencia individual era una expresión localizada de la conciencia universal. El desarrollo espiritual de cualquier individuo no era un logro privado, sino una contribución al desarrollo del todo, del cual cada individuo era una parte integral. Por eso el amor intelectual de Dios era simultáneamente amor de uno mismo, amor de otros y amor de la realidad total de la cual todo emergía. La tribulación revelaba esta interconexión no como teoría filosófica, sino como experiencia práctica. Las personas que despertaban a su propia autoridad espiritual simultáneamente despertaban a la autoridad espiritual de otros. Las personas que se liberaban de dependencia de autoridades externas simultáneamente se liberaban de la necesidad de ser autoridades externas para otros. Las personas que descubrían su capacidad para encuentro directo con la verdad simultáneamente reconocían esa misma capacidad en toda otra conciencia. ¿Qué significaba esto para el futuro de la autoridad espiritual en la Tierra? Significaba el fin de los monopolios interpretativos y el comienzo de la colaboración interpretativa. El fin de jerarquías basadas en el acceso privilegiado a la verdad y el comienzo de comunidades basadas en el reconocimiento mutuo de capacidades iguales para encuentro directo con la verdad. El fin de instituciones que mantenían poder a través de la perpetuación de la ignorancia espiritual y el comienzo de instituciones que justificarían su existencia solo en la medida en que fomentaran el desarrollo de la sabiduría espiritual independiente. Las últimas horas del primer día trajeron consigo el reconocimiento de que este cambio no era meramente posible, sino inevitable. No porque fuera impuesto desde afuera, sino porque era el resultado natural del desarrollo de la conciencia humana hacia mayor claridad, mayor honestidad, mayor valor para enfrentar la realidad directamente, en lugar de a través de interpretaciones que servían intereses diferentes de la verdad. ¿Cuáles habían sido las verdaderas palabras de Jesús para tiempos de tribulación? La verdad os hará libres. No la verdad según las autoridades, sino la verdad según la experiencia directa.
No la verdad como doctrina, sino la verdad como proceso de investigación continua. No la verdad como posesión, sino la verdad como relación directa, inmediata, transformadora entre la conciencia y la realidad que era su fuente, su sustancia y su destino. No temáis. No, porque no hubiera nada que temer, sino porque el miedo impedía la claridad necesaria para navegación sabia a través de cualquier situación. No porque las autoridades externas proporcionarían protección, sino porque la autoridad interna, cuando era reconocida y desarrollada, proporcionaba recursos para respuesta apropiada a cualquier circunstancia. Estad en el mundo, pero no seáis del mundo. No como escape de la realidad, sino como participación en la realidad, desde una perspectiva que no estaba capturada por las ilusiones que creaban sufrimiento innecesario. No como separación de las condiciones humanas, sino como transformación de la relación con esas condiciones a través de comprensión más profunda de su naturaleza real. Durante las horas culminantes se hizo claro que estas instrucciones no eran consejos para situaciones especiales, sino descripciones de cómo la conciencia funciona naturalmente cuando no está distorsionada por miedo, ignorancia o dependencia de autoridades externas que tienen intereses en mantener tal dependencia. La tribulación no era un castigo por fallas humanas, sino una oportunidad para reconocimiento de capacidades humanas que habían sido sistemáticamente subestimadas, desalentadas y suprimidas. No era el fin de la humanidad, sino la graduación de la humanidad de formas infantiles de relación con la autoridad espiritual hacia formas maduras de tal relación. ¿Qué caracterizaría la espiritualidad madura que estaba emergiendo? La capacidad de distinguir entre autoridad auténtica y autoridad artificial. La habilidad de reconocer la diferencia entre guía que fomentaba independencia responsable y control que perpetuaba dependencia. El discernimiento para diferenciar entre enseñanzas que aumentaban la capacidad para pensamiento claro y doctrinas que la disminuían. Una espiritualidad madura no rechazaría toda guía externa, sino desarrollaría criterios sofisticados para evaluar tal guía. No rechazaría toda tradición, sino desarrollaría métodos para distinguir entre elementos auténticos y elementos artificiales dentro de cualquier tradición. No rechazaría toda comunidad, sino buscaría comunidades basadas en reconocimiento mutuo de autoridad espiritual interna, en lugar de sumisión mutua a autoridades externas. Spinoza había modelado esta aproximación madura en su propio trabajo filosófico. Había estudiado cuidadosamente las tradiciones judía y cristiana, no para rechazarlas en bloque, sino para distinguir entre elementos que fomentaban desarrollo espiritual auténtico y elementos que servían propósitos de control institucional. Había respetado la sabiduría genuina donde la encontraba, mientras rechazaba afirmaciones que no podían soportar investigación crítica. Su método había producido una espiritualidad que era simultáneamente profundamente tradicional y radicalmente innovadora. Tradicional en el sentido de que recuperaba elementos auténticos de tradiciones antiguas que habían sido oscurecidos por elaboraciones posteriores. Innovadora en el sentido de que aplicaba métodos de investigación crítica que permitían tal recuperación por primera vez en la historia. Las últimas horas del día trajeron la comprensión de que esta síntesis de sabiduría tradicional e investigación crítica no era meramente la peculiaridad de un filósofo individual, sino el método natural de la conciencia madura para relación con cualquier tradición espiritual. Era el método que permitiría a la humanidad honrar su herencia espiritual mientras se liberaba de las distorsiones que habían impedido el florecimiento completo de esa herencia. ¿Cómo sería un mundo donde este método fuera ampliamente practicado?
Sería un mundo donde las tradiciones espirituales serían valoradas por su capacidad para fomentar desarrollo de sabiduría independiente, en lugar de por su habilidad para comandar obediencia incuestionable. Sería un mundo donde las instituciones religiosas justificarían su existencia por su contribución al florecimiento espiritual de individuos y comunidades en lugar de por su capacidad para acumular poder sobre tales individuos y comunidades. Sería un mundo donde la diversidad espiritual sería celebrada como expresión de la riqueza infinita de formas, a través de las cuales la conciencia puede relacionarse con la realidad, en lugar de ser temida como amenaza a la ortodoxia institucional. Sería un mundo donde el diálogo interreligioso sería facilitado por el reconocimiento común de autoridad espiritual interna, en lugar de ser obstaculizado por afirmaciones competitivas de autoridad externa exclusiva. Más importante, sería un mundo donde cada persona entendería que su desarrollo espiritual era tanto su responsabilidad personal como su contribución al desarrollo espiritual de toda la humanidad. Un mundo donde la búsqueda individual de verdad y la creación de comunidades basadas en tal búsqueda se reconocerían como aspectos complementarios de una sola empresa. La empresa de permitir que la conciencia florezca en todas sus posibilidades naturales. Cuando las últimas horas se acercaron a su culminación, las voces alrededor del mundo continuaron conectándose en una sinfonía de reconocimiento. Desde Lagos a las 4:33 a.m., elijo verdad sobre dogma y comparto esta elección como bendición para la familia humana. Desde Vancouver a las 9:45 p.m., mi alma ha encontrado su libertad y la ofrece como regalo a mi amigo más cercano. En Mumbai a las 8:17 a.m., veo finalmente que la autoridad que buscaba fuera de mí había estado esperando dentro todo el tiempo. Estas declaraciones no eran afirmaciones de nuevas creencias, sino reconocimientos de capacidades eternas. No eran conversiones a nuevas religiones, sino despertar a la religión más antigua, la religión de encuentro directo entre conciencia y realidad, sin intermediarios, excepto la transparencia del propio reconocimiento. ¿Y qué de aquellos que aún no estaban listos para tal reconocimiento? El respeto por el ritmo individual de desarrollo espiritual era parte integral de la madurez que estaba emergiendo. No todos los individuos o comunidades estaban preparados simultáneamente para transición de autoridad externa a autoridad interna. No todas las personas estaban listas al mismo tiempo para asumir responsabilidad completa por su propio desarrollo espiritual. Pero para aquellos que estaban listos, la oportunidad estaba disponible de manera más clara y accesible que nunca antes en la historia humana. Las herramientas para investigación crítica habían sido desarrolladas y refinadas. Los métodos para distinguir entre autoridad auténtica y artificial habían sido probados y verificados. Los recursos para desarrollo de discernimiento espiritual independiente habían sido documentados y compartidos. La tribulación había servido su propósito, no como fin, sino como comienzo. No como destrucción, sino como revelación. No como castigo, sino como oportunidad. La oportunidad para cada conciencia de reconocer finalmente su propia dignidad espiritual, su propia capacidad para encuentro directo con la verdad, su propia autoridad para navegación en los territorios del significado que ninguna institución externa puede mapear, porque son diferentes para cada viajero, aunque los principios de navegación son universalmente aplicables. En el silencio que siguió al reconocimiento final, se podía escuchar algo que había estado presente todo el tiempo, pero nunca había sido tan audible. La voz de la realidad misma, extendiéndose una invitación que había estado abierta desde el comienzo del tiempo, pero que solo ahora estaba siendo ampliamente escuchada y aceptada. La invitación era simple: ven y ve por ti mismo.
No porque las autoridades lo permitan, sino porque tienes la capacidad inherente de ver. No porque las instituciones lo faciliten, sino porque la realidad está inmediatamente presente para cualquier conciencia dispuesta a encontrarla directamente. No porque sea fácil, sino porque es natural. No porque esté garantizado, sino porque está disponible. ¿Qué quedaba por hacer después de tal reconocimiento? Vivir desde él, desarrollarlo, compartirlo no como doctrina, sino como posibilidad. Construir formas de vida individual y comunitaria que honraran y fomentaran la autoridad espiritual inherente de cada persona, mientras crearan contextos donde tal autoridad pudiera expresarse en colaboración creativa con otras autoridades similares. La verdad no puede ser enterrada para siempre, y cuando finalmente emerge completamente, trae consigo no el fin del mundo, sino el comienzo del mundo real. El mundo donde las cosas son vistas como realmente son, en lugar de como las instituciones han dicho que son. El mundo donde la autoridad reside, donde naturalmente pertenece, en la capacidad de cada conciencia para encuentro directo con la realidad que es su fuente, su sustancia y su destino eterno. El primer día había terminado. El primer día había comenzado. Y en esa paradoja se encontraba el secreto que había sido susurrado por siglos, pero finalmente gritado por la urgencia de la crisis. Que cada momento es el momento decisivo. Cada elección es la elección definitiva. Cada conciencia es el lugar donde la realidad infinita se conoce a sí misma de manera directa, personal y transformadora. Las 24 horas habían pasado, pero lo que habían revelado era eterno, no como doctrina para ser creída, sino como capacidad para ser ejercitada. No como promesa para ser esperada, sino como realidad para ser habitada. No como autoridad para ser obedecida, sino como autoridad para ser reconocida, desarrollada y expresada en servicio del florecimiento de toda conciencia y toda vida. La tribulación había sido la revelación de que lo que la humanidad había estado buscando a través de autoridades externas había estado disponible a través de autoridad interna todo el tiempo, que lo que había estado esperando como regalo futuro estaba presente como capacidad actual, que lo que había estado imaginando como intervención divina era realmente reconocimiento humano de participación divina, participación que nunca había estado ausente, solo había sido olvidada, desalentada y eclipsada por sistemas que beneficiaban de su ocultación. Ahora era visible, ahora era accesible, ahora era innegable. La capacidad de cada conciencia para encuentro directo con la verdad, que es la estructura de toda realidad, incluyendo la realidad de la conciencia misma. Esta capacidad no requería permiso para ser ejercitada, no necesitaba autorización para ser desarrollada, no demandaba mediación para ser expresada. Era libre como la conciencia misma, era natural como la respiración, era inmediata como el momento presente, en el cual siempre se revelaba para cualquier atención lo suficientemente presente para recibirla, lo suficientemente honesta para reconocerla, lo suficientemente valiente para confiar en ella, más que en todas las autoridades externas que habían afirmado durante tanto tiempo ser más confiables que la capacidad interna que finalmente había encontrado su voz y hablado su verdad al mundo. La verdad que no puede ser enterrada para siempre había emergido. Y su emergencia no era el fin de nada excepto las ilusiones que habían impedido ver lo que siempre había estado presente, esperando ser reconocido, esperando ser confiado, esperando ser vivido como la realidad más íntima y la posibilidad más expansiva de cada conciencia que finalmente tenía el valor de reconocer su propia autoridad divina y vivirla sin disculpas, sin permiso, y sin límites, except
o aquellos impuestos por la realidad misma, una realidad que resultó ser infinitamente más vasta, más íntima y más hospitalaria que cualquiera de las representaciones institucionales que habían pretendido durante tanto tiempo ser sus únicos intérpretes confiables. El eco final se extendió a través de las redes de conciencia conectada. La libertad había llegado, no como regalo, sino como reconocimiento, no como futuro, sino como presente, no como posibilidad, sino como realidad. La realidad de la autoridad espiritual inherente, finalmente reconocida, finalmente confiada, finalmente libre para expresarse en todas las formas que la conciencia creativa pudiera imaginar y la sabiduría desarrollada pudiera sostener. Era el comienzo de todo lo que realmente importaba y había estado disponible todo el tiempo.